Para referirse al dictamen sobre la promulgación pendiente de diversos decretos, se concede el uso de la voz al señor diputado don David Penchina Gruf, del PRI. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, hace algunas semanas en esta tribuna solicitamos a través de un punto de acuerdo el citar a comparecer al señor secretario de Gobernación, en aquel entonces el licenciado Fernando Gómez Montt, para que pudiera explicar de las más de 40 minutas y decretos aprobados por esta Cámara de diferentes leyes, el por qué ni siquiera el 50% el Ejecutivo Federal las había publicado. Dejamos pasar algunas semanas de buena fe, pensando que el Ejecutivo Federal había omitido la publicación de dichas leyes y decretos en una omisión inadmisible, inexplicable, pero que con el tiempo podía ser subsanada, en el marco, por cierto, de críticas al Poder Legislativo, en donde se nos acusa en muchas ocasiones que no legislamos en diferentes materias, cuando la realidad y los decretos que hemos aprobado creo que marcan una buena productividad legislativa. Al día de hoy seguimos con la misma problemática. En la tercera comisión, en la última sesión que tuvimos, hemos aprobado el exhortar al Ejecutivo Federal a través del secretario de Gobernación, que por cierto ha cambiado de titular, para que nos pueda rendir un informe a la brevedad de lo posible. Yo creo que no le puede llevar más tiempo más que estudiar cuáles se han aprobado, y si no, se las enviamos con mucho gusto, cuáles están pendientes de ser publicadas, no de ser aprobadas, sino ya nada más de su publicación, y que si es el caso que el Ejecutivo Federal en alguna de estas iniciativas tuviera alguna omisión y se vaya a aplicar el famoso veto de bolsillo, pues nos expliquen las razones de por qué es así. Me parece que es un mínimo de explicación a esta representación popular, a esta soberanía, que ha trabajado en diferentes temas como aguas nacionales, como el tema de la Ley General de Vida Silvestre, como el de la Estrategia Nacional de Energía, la creación de la Agencia Espacial Mexicana, el decreto relativo a Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2002, la Ley de Ascensos de la Armada de México, solo por destacar algunas de diferentes materias que están pendientes en el Ejecutivo Federal. Hoy, desde esta tribuna, yo los invito a que votemos este exhorto y que aprovechemos la inercia que en los hechos marquen una relación diferente con el titular de la política interior. Una relación diferente porque no entendemos por qué se tienen detenidas dichas publicaciones. No hay explicación alguna en cuestiones que a lo mejor para el Ejecutivo, quiero imaginar, dado los hechos, y con esos elementos lo afirmo, pudieran ser poco trascendentes, pero en las que atrás de ellas hay un gran trabajo, particularmente de la Cámara de Senadores y a su vez de la Cámara de Diputados, porque muchas de ellas son minutas que recibimos de la legislatura anterior, y me parece una falta de respeto y poca seriedad en la conducción de la relación entre poderes el que no se haga uso de una facultad de publicación que se tiene que cumplir en las obligaciones que tiene el titular de la Secretaría de Gobernación y por lo tanto el titular del Poder Ejecutivo. Hoy desde aquí yo exhorto a todas mis compañeros y compañeros legisladores a que votemos a favor este punto de acuerdo del dictamen de la tercera comisión. Ya no estamos citando al secretario de Gobernación, estamos pidiéndole que simple y sencillamente publique las leyes que han sido aprobadas en ambas cámaras y que entremos el 1 de septiembre al concurso de un nuevo periodo ordinario de sesiones con una actitud positiva de que lo que legislemos será respetado y que aquello que al Ejecutivo no le parezca, que nos lo exprese por escrito para saber cuál es el sentido de por qué se aplica el veto de bolsillo. Yo creo que en una democracia no basta con ejercitar de facto un veto de bolsillo, sino que merece la explicación de por qué no le gusta la legislación que tuvimos a bien incorporar. Hoy hay quien habla de reformas estructurales, hoy quien habla
de decir que el país no avanza porque no aprobamos, mucho menos va a avanzar si lo que aprobamos no lo publica el Ejecutivo y que solo la agenda legislativa tenga que responder a la agenda del Ejecutivo Federal. Nosotros constitucionalmente tenemos la capacidad de iniciativa, tenemos la capacidad de análisis, de revisión y en su caso de modificación de iniciativas del propio Ejecutivo Federal y del propio Poder Legislativo en ambas cámaras. Por eso les pido respetuosamente que en honor a nuestro trabajo, en honor a los acuerdos que hemos alcanzado, que todos sabemos que no ha sido fácil, construyamos este exhorto, lo llevemos al Ejecutivo Federal y que el secretario de Gobernación, que por cierto tiene muy pocos días de haber sido designado, se inaugure en su cargo con una actitud positiva, constructiva, que pueda abonar a una mejor relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que es finalmente el espíritu que marca nuestra Constitución. Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado Penchina.